Saludos chicos de segundo año, espero que todos estén muy bien y que hayan pasado unas felices vacaciones. Vamos a continuar viendo un tema que empezamos a ver antes del receso invernal, que es el tema de los climas de América. Yo les había pasado, con la última actividad que hicimos, un texto donde hablábamos sobre los diferentes factores que modifican el clima de un determinado lugar. Entre ellos hay unos cuantos. El más importante es el tema de la latitud, es decir, como podemos ver acá en la imagen, la distancia al ecuador. Fíjense que las franjas centrales de la Tierra, es decir, las zonas que están más cerca del ecuador, son más cálidas, la zona cálida. Y a medida que nos vamos alejando, entramos a la zona templada y luego a la zona fría. Es decir, nos vamos enfriando, si vamos bajando la temperatura, a medida que nos alejamos del ecuador. Ese es el principal factor que modifica el clima. Pero también tenemos otros, como por ejemplo, la cercanía o lejanía al mar va a influir en las precipitaciones del lugar, además de cómo varía la temperatura entre el día y la noche. Las montañas que hay alrededor van a permitir o bloquear el paso de los vientos con humedad, por lo tanto pueden hacer que el lugar donde estamos sea más frío, más húmedo o más seco. Y luego también tenemos el tema de la altura. Mientras más alto estemos, más frío hace, ¿sí? Esos son los 4 elementos que nosotros vimos que modificaban el clima de un determinado lugar. Recuerden que el clima está definido por la temperatura y las precipitaciones de un lugar. La temperatura, muy bien, sería si hace calor o no, si hace calor o frío en un lugar. Y las precipitaciones son la cantidad de agua que cae en esa zona a lo largo del año. Agua en todas sus formas, puede ser nieve, granizo, lluvia, ¿sí? Esos serían los dos factores o los dos elementos, ¿sí?, que van a definir el clima del lugar. En esta clase lo que vamos a hacer va a ser ver los diferentes climas que podemos encontrar en América. En este mapa de América podemos ver todos los climas que tiene nuestro continente. Fíjense que son bastantes y a simple vista parece complicado. Pero ahora con una explicación vamos a ver que no es tan difícil como aparenta. A grandes rasgos, fíjense que el mapa divide en 5 climas a todo el continente. Tenemos los climas cálidos, los climas templados, los climas fríos, los climas de montaña y los climas áridos, ¿sí? Fíjense que después tienen las subdivisiones de cada uno, pero esos son los 5 grandes grupos de climas que vamos a encontrar. Vamos a explicar cada uno y cada una de sus subdivisiones para poder entender mejor todo esto. Empecemos por los climas cálidos. Los climas cálidos se van a encontrar siempre bien cerca del ecuador. Fíjense que son los que en el mapa salen de color entre un rojo hasta un amarillo anaranjado, ¿sí? Esos son los climas cálidos. Se encuentran aquí en el ecuador porque es donde el sol incide con más fuerza en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, acá adentro vamos a encontrar 4 subdivisiones de los climas cálidos, ¿sí? Y que se van a caracterizar principalmente por las altas temperaturas. El primero de todos es el clima cálido ecuatorial. Se llama así porque es justamente la zona que está en la zona del Ecuador, ¿sí?, alrededor del Ecuador, tanto al norte como al sur del Ecuador. Esta zona es la más caliente de todas, con temperaturas siempre superiores a 24 grados y muy húmeda. Es decir, durante todo el año vamos a encontrar mucha lluvia, ¿sí? Aquí donde se encuentra, por ejemplo, la selva del Amazonas, que no sé si ustedes saben, pero es una zona muy cálida y muy húmeda. Luego tenemos el clima tropical, que tiene un color un poco más rosado que el clima ecuatorial. Este es muy parecido al ecuatorial, pero es un poquito más frío, sigue siendo muy caliente, más de 20 grados, pero otra de las características que tiene es que, a pesar de ser muy húmedo también, en el invierno suele presentar menos precipitaciones, ¿sí? Suele tener una pequeña estación seca en el invierno, ¿sí? Esa sería la diferencia con el clima ecuatorial. Luego, si seguimos bajando, subiendo, si seguimos alejando del ecuador, vamos a encontrar el clima subtropical, ¿sí? El subtropical va a ser un poco más frío que los otros dos, ¿sí? Pero este se va a dividir en 2 subtipos, ¿sí? O sea, el clima subtropical va a tener el clima subtropical con estación seca y el clima subtropical sin estación seca. Es decir, uno va a ser más húmedo que el otro, esa va a ser la diferencia. Va a seguir haciendo mucho calor, pero uno durante todo el año va a tener precipitaciones, es decir, va a llover abundantemente durante todo el año, y el otro va a tener en invierno una estación muy marcada que va a ser muy seca, es decir, que casi no va a llover. Esas son las
4 subdivisiones del clima tropical. En esta zona del continente podemos estar casi durante todo el año en short y mangas cortas, que nunca va a ser frío, ¿sí? Nunca vamos a tener problemas en ese sentido. En Argentina, este clima solamente abarca lo que es el norte, ¿sí? Lo que sería Misiones, Formosa, Chaco. Esa zona entraría dentro de lo que es la zona cálida, ¿sí? Más que nada agarrando la parte que podemos ver en el mapa, que sería la zona tropical sin estación seca. Ahora seguimos con los climas templados y fríos. En este mapa vamos a encontrar los climas templados con una tonalidad más bien verde y los climas fríos con una tonalidad más bien azul. Muy bien, fíjense que las subdivisiones de cada uno son muy similares. Existe el clima templado continental, el clima frío continental. Existe el clima templado oceánico y el clima frío oceánico. Esto es así porque el clima básicamente es el mismo, ¿sí? Las características de esta zona son muy similares. La única diferencia es que el templado va a ser un poco más cálido que el frío, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el clima templado continental va a ser un poco más cálido que el clima frío continental. Lo mismo pasa con el oceánico. Empecemos por el clima frío templado oceánico, ¿sí? En el oeste de nuestro continente principalmente vamos a poder encontrar este tipo de clima. Se caracteriza porque durante todo el año no tiene picos, digamos, muy cambiantes, es decir, los inviernos y los veranos son bastante parecidos. Si bien en el verano siempre hace más calor, no es abrupta la diferencia como puede ser, por ejemplo, la temperatura que tenemos acá en Villa Mercedes. Y por otro lado, es muy húmedo, ¿sí? Esta zona oceánica es muy húmeda. Esto es por la influencia de los vientos del Pacífico, que traen mucha precipitación y hace que llueva durante todo el año. Además, lluvia también cae nieve. Entonces, en esta zona se desarrollan muchos bosques. ¿Sí? Les voy dejando algunas imágenes aquí para que puedan ir viendo, ¿sí? Luego tenemos el clima templado y frío continental. Este solamente existe en América del Norte. Y este se caracteriza porque en el verano va a ser una temperatura agradable, ¿sí? Una temperatura relativamente cálida, con lluvia. Y en el invierno vamos a tener temperaturas muy frías bajo cero y con presencia digamos, con mucha caída de nieve, ¿sí? Esto pasa porque hay una corriente fría, una corriente marina fría que pasa por esa zona, que nos trae ese tema de la nieve, ¿sí? Y también las bajas temperaturas. Entonces va a ser muy variada la temperatura a lo largo del año. Incluso más que aquí, porque aquí tenemos mucho frío pero no cae nieve, ¿sí? Esa sería la diferencia, aquí en Villa Mercedes. Seguimos con el clima templado de transición. Fíjense que se puede encontrar tanto en América del Norte como en América del Sur. Y es el clima de color verde que se puede ver, ¿sí? Fíjense que en Argentina tenemos una gran parte, una gran región que está con este clima, ¿sí? Este clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos y húmedos, ¿sí? En el invierno, este es el clima característico que se encuentra en la región pampeana y también en parte aquí en Villa Mercedes. Sería en el invierno, fíjense que aquí no llueve casi nada y aparte suele hacer fríos muy intensos, y en el verano suele hacer bastante calor y con todas las tormentas que nosotros podemos ver en el verano, ¿sí? Es decir, la mayoría de la lluvia o la mayor cantidad de precipitación se presenta en el verano. Esa es la característica del clima templado de transición. El último de los climas fríos es el clima frío polar, que en América lo podemos encontrar bien al norte, ¿sí? En Canadá y la región de Groenlandia. Este se caracteriza por tener temperaturas extremas, casi todo el año bajo cero y con mucha nieve, ¿sí? En realidad no hay demasiada precipitación, pero siempre que precipita es en forma de nieve. Una de las características también de este lugar es la poca luz que se puede hallar aquí, ¿sí? En el invierno, puntualmente, tenemos lo que se llama la noche polar. Si nosotros estamos bien al norte de Groenlandia o bien al norte de Canadá, podemos tener regiones donde hay 6 meses de noche, ¿sí? Justamente se llama noche polar, son 6 meses de noche, porque el sol, los rayos solares no llegan hasta ahí directamente. Imagínense el frío que puede llegar a ser. Solo nos faltan los dos últimos grandes grupos de climas que tiene el mapa, ¿sí? Que son el clima árido y el clima de montaña. Fíjense que no tiene subdivisiones. El clima de montaña está representado en un color marrón, y justamente es el clima que se puede encontrar en las altas montañas. Fíjense que se concentran todos en el oeste de América, en donde, si ustedes recuerdan el video de los relieves de América, es donde están las grandes montañas, la cordillera de los Andes y el macizo las rocallosas o el macizo del oeste, ¿sí? En América del Norte. Entonces esta zona va a ser clima montaña. Es un clima muy cambiante, por lo general frío, ¿sí? Y con precipitaciones casi siempre en forma de nieve.
La otra es el otro clima, perdón, es el clima árido. Este clima se caracteriza por no tener casi precipitaciones en todo el año. Es el clima típico de un desierto. Lo podemos encontrar cerca de las montañas, porque las montañas muchas veces evitan el paso de los vientos con humedad, entonces la lluvia no alcanza estos lugares. O en lugares donde el viento de por sí es seco, como por ejemplo en la Patagonia. Estos van a ser todos los climas que podemos encontrar en América. Este mapa se los voy a estar dejando también en el Classroom por si quieren verlo más detalladamente, más pausadamente. Si no, pueden poner pausa el video, verlo cuantas veces quieran. Y ya saben que cualquier duda que tengan me pueden consultar a través de Classroom. Bueno chicos, espero que haya quedado medianamente claro y nos vemos en la clase que viene. Saludos.